Chicos, buenos días, ¿se escucha? Confío en Suta. A ver, vamos a estar Suta. Suta ni responde, debe estar en... ya, dice que sí. Ya, Flor, gracias, Flor. Muy bien. Entonces vamos a ver si pasa. Demora, pero sí pasa. Ya. Ya, chicos, vamos a comenzar con fisiología de la respiración, primera parte. Entonces, comenzamos. Ya, Muy buenos días, chicos. Mi nombre es Kiara Soto. Con ustedes yo he llevado lo que vendría a ser anatomía respiratoria. El día de hoy justo vamos a ver lo que corresponde ya al segmento de fisiología, que se va a dividir en dos partes. Primero tenemos fisiología parte 1, que es lo que veremos hoy, y dentro de unos días tendremos lo que corresponde a fisiología parte 2, que no va a ser dictado por mi persona, sino por otro ayudante. Ya saben que siempre que tengan dudas me pueden interrumpir en cualquier momento, me pueden preguntar. Y aparte de eso, como ahorita estamos en el auditorio y la primera clase que tuvieron conmigo fue en el salón, quiero saber si se escucha hasta el fondo. ¿Todo lo confirmas? Perfecto. A ver, algunos detalles sobre este tema. Lo que sucede con fisiología de la respiración es que cuando nosotros estamos intentando aprender respi, vamos a consultar a diferentes libros y nos vamos a dar cuenta de un detalle, que en libros como por ejemplo el Bora o incluso el Guyton, vamos a darnos cuenta de que hay diferentes fórmulas para determinar algunos conceptos e incluso que le meten algo de biofísica. Entonces nos asustamos un poco cuando vemos el tema de fisiología respiratoria, pero lo bueno del curso de inducción es que podemos aprovechar muy bien para que estos conceptos se vean de forma mucho más sencilla, de forma mucho más entendida. Ya se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Y aparte de eso, le voy a agregar un poquito de los conceptos de anato que quizá faltaron en la clase anterior, como el hecho de la vascularización. ¿Ok? Así que comencemos. Vamos a ir con la primera parte de los objetivos de la sesión. Como ya les había dicho antes, siempre es importante que ustedes se pregunten ¿para qué estoy aprendiendo este tema? Y si es que realmente me va a servir en lo que voy a ver en Morfo 3 o si me va a servir en la carrera, ¿no? Siempre es bueno ser un poco objetivos en general con lo que vamos a ver. Así que, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes logren con esta sesión? Lo que yo quiero que ustedes logren con esta sesión es que puedan reconocer cuáles son las estructuras anatómicas más importantes en la respiración y cuál es la función de cada una de ellas. Aparte de eso, también quiero que ustedes puedan describir cuáles son los mecanismos de control y regulatorios de la respiración. Porque se van a dar cuenta de que Respi es un tema que no solamente habla de las estructuras del sistema respiratorio tal cual, sino que se integra con diferentes sistemas. Eso es lo curioso de Respi, que realmente es complejo a nivel de que se articula con sistemas como, por ejemplo, el sistema nervioso, también el sistema vascular. No solamente se limita a los pulmones, sino que es mucho más extenso que eso. Pero eso no significa que ustedes deban asustarse por la complejidad del tema, sino que simplemente lo debe ver como algo más interesante, ¿ok? Aparte de eso, vamos a analizar cuál es el proceso de la ventilación pulmonar y se van a dar cuenta eventualmente de que cuando yo hablo de ventilación y cuando hablo de respiración, no me estoy refiriendo a lo mismo, sino que me estoy refiriendo a dos conceptos que pueden malinterpretarse entre ellos, pero realmente son diferentes. Aparte de ello, quiero que ustedes puedan relacionar todo esto de la ventilación y la respiración con una importancia clínica, que puedan aplicarlo cuando ustedes vean pacientes.
Aparte, también vamos a definir cuáles son los diferentes volúmenes y las capacidades pulmonares, además de cuál es la relevancia de los mismos en la evaluación de la función pulmonar. ¿A qué me refiero con esto? Que esta clase va a sentar las bases de la espirometría. La espirometría es una prueba básicamente para ver qué tal está un paciente con sus funciones respiratorias, que ya lo van a ver en la práctica. Es una práctica bastante interesante, sobre todo para que la analicen, no solamente para que ustedes le den a su paciente la prueba con el espirómetro y ya, sino que puedan ver los resultados y digan, ok, yo tengo estos resultados, entonces este paciente muy probablemente tenga esto y sigo haciendo análisis. Aparte de ello, quiero que ustedes puedan contrastar y comparar los patrones obstructivos y restrictivos en enfermedades respiratorias. Esto también se relaciona muy íntimamente con lo que vendría a ser todo lo que es espirometría. Ahora, exactamente cuál es la ruta que vamos a seguir. Primero les voy a hacer una pregunta que ya van a ver por qué es importante. Luego vamos a ver cuál es la organización, el control y la regulación de la respiración. Luego veremos cuál es la biomecánica de la ventilación. Y no quiero que se me asusten con la biomecánica de la ventilación porque biomecánica se refiere principalmente a cuál es la relación que tiene la movilidad, las estructuras anatómicas. Ya van a ver que es un poco más sencillo de lo que suena. Aparte de ello, quiero que vean el tema de volúmenes y capacidades pulmonares, que es algo que sí o sí les van a preguntar en sus pasitos. También quiero que vean la diferencia entre un patrón obstructivo y un patrón restrictivo. Sé que son algunos términos nuevos para muchos, así que quiero que también presten mucha atención, sobre todo en esta última parte. ¿Ok? Ahora continuaremos con lo que es la pregunta que les decía. Aquí sí quiero que ustedes participen y piensen mucho en esa pregunta. ¿Para qué respiramos? Suena como algo súper básico, suena como algo que cualquier persona podría responder, y es cierto, pero lo interesante de esta pregunta es que tiene muchas respuestas de diferentes niveles de complejidad. ¿A qué me refiero con esto? ¿Para qué respiramos? Tú te pones a pensar en una explicación que puede ser fisiológica, que puede ser química, que puede ser bioquímica, pero les voy a dar una pista. La respuesta principalmente está relacionada con las células. ¿Alguien quiere resolver la pregunta? Si no hay voluntarios, igual voy a sacar a alguien. Dinos. Sí, cuando respiramos principalmente para que llegue sangre oxigenada a nuestro cerebro, de esa manera poder vivir. Por supuesto. Has dicho algo muy importante que es principalmente la relación que hay con la sangre, ¿no? Sabemos que la sangre lleva oxígeno a los tejidos. Esto es lo que se conoce como perfusión. Ustedes más adelante van a ver en temas, por ejemplo, de fisiopatología, que cuando hablamos de un shock hablamos de una persona cuyos tejidos no están recibiendo suficiente oxígeno, entonces sus células se vuelven, comienzan a ir por un proceso anaeróbico y por lo tanto hay como acidosis básicamente. Pero no los quiero confundir con temas más avanzados como el shock. Ahora vayamos directamente a la pregunta. Y es que su compañero ha dicho algo muy importante también, que es que la respiración es necesaria para vivir. Ok, esto lo sabemos todos, pero pensemos un poco en la profundidad de lo que significa esto. Si es que yo tengo una célula, obviamente necesita de hacer respiración celular, como hemos visto en biología celular, para que pueda hacer metabolismo celular. ¿A qué me refiero con esto? A que en los procesos aeróbicos, es decir, en la presencia de aire, nos vamos a dar cuenta de que las células van a ser capaces de descomponer o de básicamente metabolizar moléculas que son complejas, como por ejemplo la glucosa, y así poder realizar sus diferentes funciones. Son capaces de producir ATP, que es su energía primordial, y aparte de ello, básicamente, ese es el fin último de la respiración, que las células puedan hacer sus labores, que las células puedan ser funcionales y por lo tanto que se pueda dar un intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos también, y aparte de que puedan llevar, aparte de que la sangre pueda llevar el oxígeno a diferentes tejidos. Entonces, esta imagen de acá es bastante interesante porque se van a dar cuenta de que acá sucede justo lo que les he dicho de la célula. Acá sucede que la célula básicamente va a recibir el oxígeno y va a entregar lo que es el dióxido de carbono. Y esto sucede principalmente en el caso de la difusión de los tejidos, que está conectado básicamente a la célula con los capilares, que es la convección interna. Pero lo que más me importa de esta imagen es que ustedes se den cuenta de que la respiración no solamente involucra a las células, no solamente involucra a los capilares, no solamente involucra al sistema vascular en general, no solamente involucra a los pulmones, sino que también involucra un componente neurológico muy interesante. ¿A qué me refiero con esto? A que a nivel, por ejemplo, del bulbo raquídeo, hay diferentes centros de control respiratorio, como por ejemplo el centro neumotáxico, el centro apnéustico,
Eso lo van a ver a mayor profundidad a Morfo 4, pero lo que quiero que ustedes sí entiendan por ahora, quiero que se lleven la idea de que todas las funciones de respiración que nosotros podemos llegar a realizar se llevan en gran parte como una respuesta coordinada, una respuesta que está desarrollada gracias a estos centros de control, gracias a todo lo que es el componente neurológico. Si tienes un paciente que tiene una lesión importante acá en los centros de control en el bulbo raquídeo, es en vano que intente respirar por su cuenta. No va a poder, porque hay diferentes deficiencias a nivel incluso motor. ¿Ok? Hay diferentes problemas incluso para censar o para darse cuenta de que el cuerpo está recibiendo dióxido de carbono. Ahora, ya ha quedado bastante claro que todo lo que es RESPI es un tema que está coordinado con diferentes sistemas, que no solamente a nivel de los pulmones, que sino también es importante a nivel de las células, que también es importante incluso a nivel vascular para la perfusión. Y ahora sí vamos a ir un poco más directo a los conceptos. Cuando yo les hablo de respiración, quiero que veamos esta imagen de acá, sacada del Besant Taylor, que es la cascada de oxígeno. En el caso de la cascada de oxígeno, ¿qué va a suceder? Primero se va a dar lo que vendría a ser la ventilación. La ventilación básicamente es el paso del aire. Cuando hablo de ventilación, hablo de la primera parte, el primer proceso que se da para que la respiración pueda ser llevado a cabo. Aparte de ello, una vez que la ventilación se ha dado, una vez que el aire pasa desde la nariz hasta que llega a los alvéolos, es ahí donde se da la hematosis. Porque ustedes seguramente recuerdan esta imagen de acá. Ustedes seguramente recuerdan que los alvéolos están básicamente relacionados con lo que vendrían a ser los capilares. Y ahí es donde se da la hematosis o el intercambio gaseoso, ¿no? Y una vez que esto ya ha sucedido, se puede dar el transporte del oxígeno a los diferentes tejidos. Y una vez que ese oxígeno llega a los diferentes tejidos, entonces las células pueden recibir todo ese oxígeno para realizar su respiración, ¿no? Y acá tenemos un componente que ustedes ya conocen, que son las mitocondrias, que participan en la generación del ATP, y esto no podría realizarse sin el oxígeno. Ahora, algunos componentes principales, para resumir un poco de lo que vendría a ser la respiración, es la ventilación pulmonar, que es básicamente el llevado del aire a lo que vendrían a ser los alvéolos para que se pueda dar la hematosis o difusión de gases que vemos acá. Y aparte de ello, una vez que ya se dio la hematosis, vamos a ver que se da un transporte hacia las células y desde las células. O sea que las células básicamente van a nutrirse del oxígeno, pero también van a botar sus sustancias de desecho, que vendría a ser el CO2. Hasta ahí todo está muy claro y son conceptos básicos que ustedes seguramente ya recuerdan, pero acá viene un poco como que la complicación de la terminología. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú lees libros como por ejemplo el Boron, te van a dar términos como por ejemplo el hecho de respiración externa, respiración interna, o si lees el Besant Taylor, por ejemplo, te van a decir solamente la diferencia entre respiración y entre ventilación. ¿Ok? Así que estos conceptos sí quiero que queden muy claros para ustedes. Cuando yo hablo de respiración, la puedo dividir en respiración interna y respiración externa. Yo me refiero a respiración interna cuando hablo específicamente de la hematosis, cuando hablo de una respiración ya a nivel celular. Me refiero con esto a la difusión, a la respiración como tal, y es decir, la hematosis, específicamente a este intercambio gaseoso que se da a nivel de las células y a nivel de los capilares. O sea, los eritrocitos van a llevar lo que vendría a ser el oxígeno a las células, y estas células lo que van a hacer es darle CO2 a los eritrocitos, y el intercambio gaseoso, bueno, la hematosis como tal se va a dar a nivel de los alvéolos, ¿ok? Lo que vemos acá no es hematosis en sí, lo que vemos acá es perfusión. Y a nivel de los alvéolos específicamente es ahí donde se realiza lo que vendría a ser la hematosis, ¿ok? Entonces, en general quiero que se queden con la idea de que respiración interna vendría a ser respiración ya a nivel de los tejidos, a nivel de las células, a nivel de los capilares. En cambio, cuando yo hablo de respiración externa, hablo de algo mucho más sencillo, mucho más superficial, que vendría a ser la ventilación. O sea, el paso del aire desde la nariz hasta lo que vendrían a ser los alvéolos. Este proceso no involucra la difusión, no involucra a la hematosis, ¿ok? Este proceso no es celular. Cuando yo hablo de respiración externa, no estoy hablando de células, estoy hablando de algo mucho más sencillo, que es la ventilación. Entonces, si es que ya hemos comprendido la respiración, nos vamos a dar cuenta de que obviamente respiración no es igual a ventilación, sino que son conceptos diferentes. La respiración involucra la ventilación. Para yo poder respirar, necesito ventilar. ¿Ok? Quiero saber si está ahí, todo está claro, chicos. Perfecto. Ahora, si yo hablo de ventilación o respiración externa, básicamente son sinónimos.
yo puedo decir ventilación o también puedo decir respiración externa. Entonces, el paso del aire que involucra a también la inhalación y la exhalación corresponden a esta ventilación o respiración externa. Entonces, ahí es donde yo quiero preguntarles, ¿es posible que un cadáver sea ventilado? Por supuesto, o sea, lo que voy a decir puede sonar un poco turbio, pero imagina que tienes un cadáver, obviamente ya descompuesto, y entonces intentas como que, no sé, meterle una intubación traqueal y le das oxígeno por esa vía. Sus pulmones sí se van a hinchar, ¿entienden? Sus pulmones sí van a estar llenos de aire. El aire sí va a pasar por las vías por las que deben de pasar. Entonces sí cumple con la ventilación. Un cadáver sí puede ventilarse. Pero ¿va a realizar hematosis? No, exacto. Ahí es donde ven la diferencia. Hasta un cadáver puede ventilarse. Solamente los vivos podemos realizar la hematosis. ¿Entienden? Para que se acuerden. O sea, es un ejemplo turbio, pero sé que va a servir para que se acuerden. Ahora, una vez que ya hemos realizado todo este paso de aire hasta los alvéolos, vamos a realizar lo que vendría a ser la difusión o hematosis, que ya es el intercambio gaseoso, y luego de eso vamos a realizar la perfusión tisular. Ahora, quiero que se acuerden un poco de lo que vendría a ser todo esto de la perfusión tisular a nivel de los glóbulos rojos. Yo sé que esto ya lo han visto muy bien en Morfo 1, solamente es un recordar. Ok, tenemos a nuestro eritrocito, ¿y qué es lo que va a pasar con ese eritrocito? Las moléculas de hemoglobina van a recibir a lo que vendría a ser el oxígeno de los pulmones. Entonces vamos a tener a una hemoglobina que ya ha sido oxigenada, que ya ha podido abrazar el oxígeno. Entonces, este eritrocito lo que va a hacer es viajar, va a tener dentro suyo moléculas de hemoglobina fusionadas con oxígeno, que están acá, y entonces van a viajar hasta los tejidos para poder liberar ese oxígeno. Va a haber oxígeno liberado a las células de los tejidos. Y esto no se ve en la imagen, pero una vez que liberan el oxígeno, las células también van a dar algo, que es el CO2, hacia el eritrocito. Van a ser sus productos de desecho. Ahora, recordando un poquito de lo que vendrían a ser vías respiratorias, esto ya lo había explicado en anatomía de Respi, pero es bueno que lo recuerden un poco más, que vendría a ser ya relacionado con lo que es fisio. ¿Ok? Nosotros tenemos una región de conducción. Esta región de conducción va desde lo que vendría a ser la tráquea hasta lo que vendrían a ser los bronquiolos terminales. En todo este recorrido, ustedes se van a dar cuenta de que no hay alvéolos. Por lo tanto, no hay hematosis en esta zona, solamente sirven para la ventilación, o sea, solamente sirven para que el aire pueda seguir su camino hasta los alvéolos, para que lleguen a los alvéolos. ¿Ok? En cambio, la región respiratoria, como su nombre lo dice, ya tiene una función de respirar, ya tiene una función de hematosis, y esto comienza desde los bronquiolos respiratorios, que muy bien su nombre te lo dice, para que nunca te olvides, hasta llegar a lo que vendrían a ser los sacos alveolares. ¿Y por qué sucede esto? Porque los bronquiolos respiratorios ya poseen algunos alvéolos dispersos, algunos alvéolos por ahí, pero cuando llegamos a los sacos alveolares ya tenemos tal cual un saco, ¿no? Ya tenemos tal cual un grupo de alvéolos que tienen tabiques entre ellos. Entonces, he llegado a la zona respiratoria, a la región respiratoria, ya veo a los bronquiolos respiratorios, ya veo a los conductos alveolares, ya veo a los sacos alveolares. Lo que más me importa acá son los sacos alveolares porque ahí es donde principalmente se va a llevar a cabo la respiración, ¿ok? Entonces, yo en un saco alveolar, ¿qué es lo que voy a hacer con ese saco alveolar para examinarlo? Lo voy a abrir, voy a tomar una muestra histológica de ese saco alveolar y voy a ver esta imagen de acá. Por supuesto que cuando ustedes lo vean en esto, que se va a ver en hematoxilina eosina, quizá no sea tan claro como esto, pero de todas maneras es importante que conozcan sus partes tanto para histo como para fisio, ¿ok? Entonces vamos a ver que los alvéolos tienen más o menos esta forma. Tienen esta forma circular, ¿ok? Acá está el bronquiolo respiratorio y mientras que más bajamos nos vamos a dar cuenta de que todo esto de acá es un saco alveolar, ¿ok? Todo esto es un saco alveolar. ¿Qué tiene sus partes? Está conformado, por supuesto, por alvéolos, también tiene capilares y también tiene lo que vendría a ser intersticio. Pero quiero que entiendan más a fondo cómo está estructurado todo esto del saco alveolar. Básicamente nosotros estamos enfocando o haciendo un zoom en lo que vendrían a ser los alvéolos. Y acá vas a ver, todo esto de acá es el espacio donde está el aire. Todo esto de acá es el aire alveolar que está dentro del alvéolo. Y delimitando a ese alvéolo, yo voy a encontrar intersticio. ¿Qué es el intersticio? El intersticio de acá básicamente es el espacio que hay entre un alvéolo y otro alvéolo. Porque acá está el alvéolo tal cual y acá también está el alvéolo con su aire dentro de cada uno. Lo que lo separa es el intersticio.
Ahora, este intersticio es muy importante porque el intersticio va a contener a lo que se llaman capilares tal cual. Dentro de estos capilares que ven acá, van a estar los eritrocitos. Gracias a estos capilares es que se puede dar el intercambio gaseoso. O sea, estos capilares van a llevar a los eritrocitos para que se pueda dar el intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos. También quiero que conozcan un poco de lo que vendrían a ser las estructuras que ven acá. Por ejemplo, los capilares tienen su propia membrana basal, tienen por supuesto los eritrocitos, también tienen un endotelio capilar que está hecho por sus propias células endoteliales, y va a tener también la conformación de lo que vendrían a ser un poco de plasma, que es necesario para que los eritrocitos puedan fluir. Aparte de ello, quiero que conozcan las estructuras de lo que vendrían a ser los alvéolos tal cual, porque los alvéolos están delimitados por sus propias células, contienen sus propias células, y cada una de ellas tiene funciones importantes en esta sesión y funciones importantes en la fisiología en general. ¿Qué lo vamos a ver acá? Básicamente, la imagen que ustedes ven acá es la misma que está acá, solamente que esta imagen de acá de la derecha es un poco más completa, es como que te muestra el alvéolo completo tal cual. ¿Ok? Toda esta parte de acá es el alvéolo tal cual, ese espacio es el alvéolo tal cual, y dentro de ese alvéolo, por supuesto que va a haber aire, porque es necesario no solamente para la función que ustedes saben de matosis, sino también para lo que vendría a ser evitar el colapso del alvéolo. O sea, quiero que ustedes ya tengan claro de que en el alvéolo siempre va a haber aire. Incluso cuando tú expiras, siempre va a haber aire. ¿Por qué? Porque el alvéolo necesita quedarse con al menos un poquito de aire para seguir con su forma, para que no colapse. ¿Ok? Ahora, dentro de estos alvéolos, normalmente es normal que hayan macrófagos por una cuestión inmunitaria. Incluso en anatomía patológica ustedes van a ver a fondo lo que vendrían a ser la función de estos macrófagos, porque hay enfermedades en las que estos macrófagos están muy activos, incluso se pueden ver en algunas láminas. Y aparte de ello, yendo ya a la función estructural, vamos a encontrar a lo que vendrían a ser las células alveolares tipo 1. Estas células alveolares tipo 1 son planas, son células que van a permitir que se dé la hematosis, y aparte de ello, son células que van a cumplir una función también estructural, porque si se dan cuenta, estas células alveolares tipo 1 o neumocitos tipo 1 son las que conforman todo lo que vendría a ser la estructura o la pared del alveolo. O sea, tienen una función tanto estructural como una función de hematosis, porque permiten que se lleve a cabo esta difusión de gases, ese intercambio gaseoso. Ahora, en el caso de los neumocitos tipo 2, estos neumocitos tipo 2 son reconocibles porque tienen una forma como más cúbica, tienen una forma de cubito, por así decirlo. ¿Ok? Y estos neumocitos tipo 2 o células alveolares tipo 2 van a ser muy importantes porque van a producir algo llamado surfactante. Quizá algunos de ustedes ya han escuchado el término surfactante y lo vamos a explorar mucho profundidad en esta clase. Así que estos neumocitos tipo 2 son re importantes. De por sí ya les estoy dando un spoiler, que hay una enfermedad que sí o sí ustedes van a ver en Morfo 3, que es el síndrome de distrés respiratorio neonatal, en el que básicamente un recién nacido que es prematuro no va a haber desarrollado suficientes neumocitos tipo 2 y por lo tanto no va a producir surfactante. Entonces, sus alvéolos van a colapsar en gran parte y vas a encontrar a un recién nacido prematuro que está cianótico. Sí, básicamente también se le conoce con ese nombre, ¿no? Pero lo correcto es decirle síndrome de distrés respiratorio neonatal. También porque esos nombres cambian bastante, pero sí, también se le conoce como membrana hialina. Se le conoce como membrana hialina porque cuando tú ves las láminas de anatomía patológica te vas a dar cuenta de que en los alvéolos se han formado una especie de membranas hialinas tal cual, que se pueden ver muy bien en esas láminas patológicas. Ahora, regresando a las estructuras, les vamos a dar cuenta de que a nivel del intersticio no solamente están los capilares con los eritrocitos tal cual, sino que también van a haber uno que otro leucocito, ¿ok? Pero así lo que quiero que recuerden es esto. Neumocitos tipo 1, función estructural y función de hematosis. Neumocitos tipo 2, función de producir lo que vendría a ser el líquido surfactante, que está acá. El alvéolo siempre va a estar lleno de aire, o siempre va a tener, aunque sea algo de aire para no colapsar. Macrófago, función inmunológica. ¿Ok? Hasta ahí creo que todo está bastante claro. Igual si tienen alguna duda me pueden interrumpir, no hay problema. Y acá vamos a recordar un poquito de lo que vendría a ser vascularización pulmonar. Quiero que vayamos primero con lo que vendrían a ser las arterias pulmonares, y aquí sí van a tener que prestar atención principalmente a esa parte.
Principalmente nosotros vamos a ver que del ventrículo derecho, van a ser lo que vendría a ser el cono arterioso. ¿Ok? Y de este cono arterioso, a su vez, van a ser lo que vendría a ser el tronco pulmonar. ¿Y qué va a suceder a este nivel del tronco pulmonar? Van a ser lo que vendría a ser las arterias pulmonares. Acá tengo la arteria pulmonar derecha y acá tengo la arteria pulmonar izquierda, ¿no? Pueden recordarle como APD y API. Entonces, en el caso de la arteria pulmonar izquierda, esta a su vez va a dar paso a lo que vendrían a ser las arterias lobares, ¿no? Así como la arteria lobar superior, y tenemos también a la arteria lobar inferior. Eso es en el caso de la arteria pulmonar izquierda. En el caso de la arteria pulmonar derecha, sabemos que como ambos pulmones están configurados de forma diferente, por supuesto que su irrigación también va a ser distinta. Entonces tenemos a la arteria pulmonar derecha y vamos a tener a la arteria lobar superior, a la arteria lobar inferior, que es la que se ve por acá. Y luego vamos a tener a la arteria lobar media. A su vez, cada una de estas arterias lobares va a dar paso a lo que son arterias segmentarias, que ya sabemos que están relacionados con los segmentos broncopulmonares también. Aparte de ello, quiero que veamos a lo que vendría a ser las venas pulmonares, pero primero déjenme borrar esto para poder mostrarles bien lo que vendrían a ser las venas pulmonares. Si quieren, tómenle una foto para que se acuerden. Creo que hay una opción de borrar todo, ¿cierto? Ya, listo. Ahora sí, yendo con lo que vendrían a ser las venas pulmonares tal cual, vamos a ver que desde el atrio o aurícula izquierda, como vemos acá en la imagen, todo lo que está de rojito, del atrio izquierdo van a nacer lo que vendrían a ser las venas pulmonares, como por ejemplo acá tenemos la vena pulmonar superior izquierda y aquí tenemos lo que vendría a ser la vena pulmonar inferior izquierda. Y del otro lado vamos a conocer a lo que vendría a ser la vena pulmonar superior derecha y aquí lo que corresponde a la vena pulmonar inferior derecha. Todo este lado es derecho, todo este lado es izquierdo. Y a su vez, de estas venas pulmonares van a nacer lo que serían las venas correspondientes a los segmentos broncopulmonares. ¿Ok? Esta parte es bastante sencilla. Solamente es un recordar de lo que vendría a ser irrigación y drenaje pulmonar. Y aparte de ello, creo que también es necesario que vean lo que corresponde a las arterias bronquiales derechas e izquierdas. En el caso de la arteria bronquial derecha, básicamente de la aorta torácica, disculpen, de la aorta torácica van a ser lo que corresponde a la tercera arteria intercostal posterior. Y esta tercera arteria intercostal posterior va a dar pase a lo que vendría a ser la arteria bronquial derecha. En cambio, en el caso de las demás arterias bronquiales, estas directamente van a nacer de la aorta torácica. ¿A qué me refiero con esto? A que tú tienes la arteria torácica, de ella va a salir tu arteria bronquial izquierda y esta a su vez va a dar el nacimiento de las arterias bronquiales izquierdas superiores e inferiores. Una vez que todas estas vasculaturas se expanden y se van volviendo más pequeñitas, llegan hasta convertirse a los capilares y es aquí donde vemos esta imagen.
llegan a convertirse en los capilares que van a estar, como les había mostrado, en el intersticio de lo que vendrían a ser los alvéolos, como ven en esta imagen, ¿verdad? Estos de acá básicamente son los capilares en el intersticio, en una íntima conexión con lo que vendrían a ser los alvéolos. Pero es importante que ustedes vean bien de dónde es que sale cada uno de esos capilares. Por ejemplo, en el caso de lo que vendría a ser la arteria pulmonar, lo que hace es llevar la sangre desoxigenada procedente de la parte derecha del corazón hacia los alvéolos. Esa es la función de la arteria pulmonar. En cambio, en el caso de la arteria bronquial, antes de convertirse en un capilar, lo que hace es básicamente llevar la sangre oxigenada procedente de la parte izquierda del corazón a las vías respiratorias de conducción. Y en el caso de las venas pulmonares, lo que hace es que casi toda la sangre del corazón de la parte izquierda vaya o vuelva por las venas pulmonares. ¿Ok? A veces se presenta lo que vendrían a ser los shunts o derivaciones, que también son una especie de conexión entre capilares. Pero no voy a andar tanto en eso, lo que sí quiero que tengan claro son los conceptos de arteria pulmonar, arteria bronquial, vena pulmonar. Básicamente, arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada de la parte izquierda del corazón, de la parte derecha del corazón, perdón, a los alvéolos. Arteria bronquial lo que hace es llevar la sangre oxigenada de la parte izquierda del corazón a las vías respiratorias. Y por último, vena pulmonar, casi toda la sangre hace que vuelva al corazón por estas venas pulmonares. Hasta ahí me parece que todo está claro con lo que vendría a ser vascularización. Si tienen alguna duda, igual me pueden decir, chicos. Ahora, ya vamos a entrar a algunos conceptos que son un poquito más densos de respi, así que acá quiero bastante su atención. Quiero saber si es que alguno ha escuchado del término espacio muerto. ¿Alguno sabe qué es espacio muerto en ese contexto de fisiología respiratoria? Exacto, chicas. Es donde no se produce matosis. Por diferentes cuestiones, ¿no? En el caso del espacio muerto anatómico, es exactamente en donde no se puede realizar funciones de hematosis porque la anatomía, las estructuras de estas partes, de estas porciones, no lo permiten. Ya sea por la falta de alvéolos, básicamente es por la falta de alvéolos, ¿no? En el caso del espacio muerto anatómico, en general, en un cuerpo normal, va a ser de 150 mililitros. En el caso del espacio muerto anatómico normal, va a ser de 150 mililitros, específicamente correspondiente al aire en las vías de conducción. A esto me refiero, por ejemplo, a los bronquios principales, a la tráquea, porque obviamente no va a haber nada de hematosis ahí, no se puede porque no hay alvéolos. Entonces, todo eso va a corresponder a una capacidad total de 150 mililitros de aire que no va a ser utilizada en hematosis en ese momento porque no hay alvéolos. En cambio, el aire, la capacidad de aire que sí va a ser utilizada para la hematosis va a ser de 350 mililitros. ¿Ok? Esos 350 ml sí se van a utilizar para la hematosis y no corresponden al espacio muerto, sino que sí va a ser utilizado para la hematosis porque ya está en aire, porque ya es aire en zonas respiratorias. ¿Ok? Entonces, en el aire, las vías de conducción son 150 mililitros. Todo este aire no llega a la hematosis todavía, sino que lo va a hacer después. Y el aire que ya se está usando, que ya está en las zonas respiratorias donde sí se realiza hematosis, corresponde a 350 mililitros. ¿Ok? Y este espacio muerto anatómico no tiene nada que ver con la sangre. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en la tráquea, el aire va a pasar y sí va a haber una buena irrigación, sí va a haber un flujo normal de aire, pero igual no va a haber nada de hematosis ahí porque obviamente no hay alvéolos. A eso me refiero con espacio muerto anatómico. Es el ejemplo más claro, ¿no? Por el caso de la tráquea. Como ven acá, el flujo normal de sangre no influye porque realmente el problema es que no hay componentes necesarios de los alvéolos. Porque obviamente no tenemos alvéolos en la tráquea, por ejemplo, ¿no? Yendo a lo que vendría a ser espacio muerto fisiológico, este concepto ya es un poco más complejo, sobre todo se da en casos patológicos. Se da específicamente en dos escenarios. Yo puedo tener tal cual el espacio muerto anatómico que va a corresponder a los 150 ml que les decía, como por ejemplo en el caso de la tráquea, que es el caso más entendible. Y aparte, puedo tener el aire llegando a los alvéolos, pero ¿qué va a suceder? El espacio muerto fisiológico
es básicamente cuando tú ves que el aire ha llegado a los alvéolos, cierta cantidad de aire, o sea, X cantidad de aire, ha llegado a los alvéolos. Entonces, en teoría, se podría realizar lo que es la hematosis. Pero ¿qué va a suceder? No hay un correcto flujo de sangre. ¿En qué casos puede que no haya un correcto flujo de sangre? O sea, ¿en qué casos puede ocurrir que los capilares no estén llevando la sangre correctamente? En el caso de una embolia pulmonar. Toda la vasculatura que hemos visto antes puede verse interrumpida por el caso de un émbolo. Pongamos, por ejemplo, que se ha producido una embolia pulmonar en un paciente anciano, y entonces la sangre que debería llegar hasta los capilares para que se produzca la hematosis no llega a ellos. Entonces, el alvéolo está íntegro, el alvéolo está bien. El problema es todo este capilar. El problema es este capilar que no tiene flujo de sangre. ¿Ok? O sea, el aire sí ha llegado a las zonas respiratorias. X cantidad de aire sí ha llegado a las zonas respiratorias. Pero el problema acá es el flujo. El problema acá son los capilares. En cambio, hay otro escenario que también es patológico, que ¿qué es lo que sucede? Acá el flujo de la sangre, el flujo en los capilares está normal, está íntegro. Ahora el problema no son los capilares, el problema son los alvéolos. ¿A qué me refiero con esto? Tienes un alvéolo que por X razón está dañado. Por ejemplo, pongamos el caso de un paciente que tiene enfisema. ¿A qué me refiero con enfisema? Que tu saco alveolar está bien, excepto por los tabiques. O sea, básicamente los alvéolos no están separados como deberían ser. Su forma no está íntegra, está totalmente dañada. Entonces, como este alvéolo está dañado, no va a poder realizar la hematosis a pesar de que los capilares están bien. Aparte de ello, debemos tener en cuenta de que en este segundo caso, ¿cuál sería específicamente el volumen del espacio muerto fisiológico? Serían los 350 ml que en condiciones normales encontramos, menos la X cantidad de aire que ha sido inhalada en esta parte patológica. O sea, yo tengo en condiciones normales, en las zonas respiratorias, 350 ml. Pero en el caso del espacio muerto fisiológico, a esta cantidad normal, a esta cantidad sana, le voy a restar el aire que he podido absorber, que he podido ventilar hasta los alvéolos. Entonces el espacio muerto fisiológico va a ser igual a la cantidad sana menos lo que he inhalado en estas condiciones patológicas. ¿Ok? Esos son los dos casos que deben de tener en cuenta, que son espacio muerto anatómico y espacio muerto fisiológico. Ahora, vamos a hablar también de las propiedades estáticas. O sea, ¿cuáles son las propiedades en una constante normal? ¿Cuáles son las propiedades en condiciones normales de lo que vendrían a ser todo el sistema respiratorio en general, específicamente centrados en los pulmones y en los alvéolos? ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a hablar de lo que vendría a ser la distensibilidad. Cuando yo hablo de distensibilidad, hablo de una propiedad estática, que es lo contrario a lo que vendría a ser la elasticidad. O sea, yo hablo de sensibilidad y hablo de las propiedades de los pulmones de poder expandirse, de los alvéolos de poder funcionar correctamente. Y para que haya distensibilidad, yo necesito que hayan tres factores. Necesito que los pulmones estén íntegros o principalmente que los pulmones tengan su elasticidad, que los pulmones puedan expandirse y que puedan regresar a su estado normal. También yo hablo de lo que vendría a ser la elasticidad de la pared torácica. Hablo de una pared torácica que puede en la inspiración moverse y en la expiración volver también a moverse. Y también necesito de una buena tensión superficial. La tensión superficial es un concepto que todavía no necesito que manejen, todavía es dentro de un rato más que voy a necesitar que lo manejen, pero sepan que es por ahora la tensión superficial una de las características que yo necesito para que haya una distensibilidad necesaria en las propiedades estáticas. Una distensibilidad necesaria en lo que vendría a ser tu aparato respiratorio. Ahora, yendo directamente a lo que vendría a ser la elasticidad pulmonar, concentrémonos en este primer criterio. En la elasticidad pulmonar, ¿qué es lo que va a suceder? Los pulmones contienen básicamente fibras elásticas. ¿Qué es lo que hace que estas fibras elásticas sean elásticas? Básicamente esta proteína, la elastina. En los pulmones hay elastina, en sus fibras hay elastina. Y esta proteína lo que hace es permitir que haya elasticidad pulmonar. ¿Qué es lo que sucede? La elastina
está básicamente protegida por una proteína que es la alfa-1 antitripsina. ¿Ok? La alfa-1 antitripsina se encarga de preservar, ser el guardián de tu elastina, para que tus pulmones se mantengan elásticos. Pero, así como hay un salvador, también hay un villano. ¿Cuál es el villano que va en contra de la elastina? La elastasa. Esta enzima aparece cuando es producida por los neutrófilos en diferentes condiciones inflamatorias. Tú tienes un paciente que tiene un proceso inflamatorio importante a nivel respiratorio, sus neutrófilos, como una respuesta, lo que van a hacer es producir elastasa. Esta elastasa lo que va a hacer es actuar destruyendo la elastina. Y por lo tanto, tus pulmones van a ser defendidos en este escenario por la alfa-1 antitripsina. Eso es lo normal. Que aparezca la elastasa en contra de tu elastina y tu alfa-1 antitripsina salga a la defensa de esta elastina. Pero, ¿qué es lo que sucede en pacientes que tienen tabaquismo crónico? Esos pacientes que pueden fumar una cajetilla de cigarro diario. Lo que sucede con esos pacientes es que la alfa-1 antitripsina va a mutar. Y cuando mute, va a perder lo que vendría a ser su función. Entonces, tu elastina se queda sin un guardián. Ya no tiene nadie que la proteja. Y si ocurre un proceso inflamatorio y aparecen las elastasas, no va a haber nada que pueda salvarla. Entonces la elastina se va a destruir y por lo tanto tus pulmones van a perder esa capacidad de ser elásticos. Lo que les acabo de decir ahora es algo que les va a servir incluso en fisiopato, así que es algo que es bueno que recuerden. Y en el caso de la elasticidad, no solamente hay que fijarnos en esta propiedad física, sino que también en el factor de las presiones. ¿A qué me refiero con esto? La elasticidad pulmonar responde a diferentes presiones. Por ejemplo, nosotros habíamos hablado del espacio pleural. Esta cavidad pleural, entre la pleura parietal y pleura visceral, este pequeño espacio tenía un líquido, al que llamábamos líquido pleural. Dentro de este líquido pleural hay lo que vendrían a ser presiones. La presión que hay dentro de este espacio pleural, gracias al líquido pleural, vendrían a ser 750 milímetros de mercurio. Estos 756 milímetros de mercurio, van a aumentar o van a disminuir. O sea, el número estándar es 756 milímetros de mercurio. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú inhalas, esta presión se va a disminuir. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo es que se va a disminuir esta presión en el espacio pleural cuando inhalas? Lo que va a suceder es que los conductos linfáticos van a absorber este líquido pleural y lo van a absorber de forma que la presión va a disminuir. Y por lo tanto va a haber suficiente espacio para que el aire pase, para que tú puedas inhalar. Por el contrario, cuando tú exhalas, literalmente esta presión dentro del espacio pleural, este 756, va a aumentar. Y esto se debe a que los conductos linfáticos van a devolver el líquido pleural. Entonces es como que ese espacio pleural es como si se hinchara o incrementara y por lo tanto, como hay una mayor cantidad de líquido pleural, su presión también va a aumentar. Y como hay algo empujando básicamente a los pulmones, tú vas a poder botar el aire. Esto es conceptos de básicamente presiones que también tienen que manejar. O sea, son datos que sí o sí, o números que sí o sí tienen que saber. Y aparte de ello, ocurre algo curioso. Cuando tú tomas aire, el único, entre comillas, filtro que hay entre lo que vendrían a ser el aire y tus vías respiratorias tal cual sería la epiglotis. Pero la epiglotis no ejerce un cambio de presiones entre el aire atmosférico y el aire que entra en tu cuerpo, hasta los alvéolos. Entonces acá tendremos una presión de 760 milímetros de mercurio. ¿A qué me refiero con esto? El aire atmosférico, o sea, el aire en el que estamos todos nosotros, tiene una presión de 760 milímetros de mercurio. Y esa presión de aire es la misma presión de aire que va a estar dentro de tus alvéolos. ¿Ok? No va a haber ningún cambio en ellos. Va a ser lo mismo. Es equivalente. La presión atmosférica que todos nosotros tenemos ahorita es la misma que está en nuestros alvéolos justo ahora. Lo único que sí va a haber, como que la única diferencia de presiones que sí van a haber sería a nivel justo de lo que les he explicado hace poco del espacio pleural gracias al líquido pleural. ¿Ok? Aparte de ello, quiero que se fijen en otro componente. Ya hemos visto lo que vendría a ser elasticidad pulmonar, ahora quiero que vean lo que vendría a ser elasticidad de la pared torácica. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú inhalas y exhalas, tu pared torácica, los músculos de tu pared torácica hasta el diafragma se mueven, hacen movimientos importantes. ¿Qué es lo que ocurre en pacientes con miastenia gravis? O en general con
esclerosis lateral amiotrófica. O sea, esas enfermedades densas en las que el paciente puede llegar a perder la movilidad incluso de los músculos respiratorios que se usan para la respiración. En esos casos es en donde se ve afectada la elasticidad de la pared torácica. Tienes un paciente cuyos alvéolos funcionan bien, cuyos capilares funcionan bien, pero su diafragma no se mueve, pero sus músculos no se mueven, entonces acá has perdido lo que hace la elasticidad de la pared torácica y por lo tanto la distensibilidad, esta propiedad estática, también se va a perder. Por lo tanto no va a haber una respiración adecuada. Aparte de ello está el factor de la tensión superficial, que tiene que ver con el surfactante, que es lo que producen los neumocitos tipo 2, que por ahora eso es lo único que necesito que sepan de surfactante. ¿Ok? En el caso de los patrones restrictivos va a haber una menor distensibilidad. Esto quiero que lo recuerden para cuando llevemos ya patrones tal cual. Solamente memoricen eso por ahora. Patrones restrictivos, menor distensibilidad. Ya van a saber a qué me refiero cuando lleguemos a patrón restrictivo. Ahora, recordando un poquito de anatomía, vamos a ver lo que vendría a ser la musculatura respiratoria. O sea, todos esos músculos que participan en la respiración. Los músculos accesorios que participan en lo que vendría a ser la inspiración son principalmente los intercostales externos, el serrato anterior, ya saben, ese músculo que tiene forma de sierra, por eso se le llama serrato, los escalenos y también el famoso esternocleido mastideo. Difícil que se olviden de eso, ¿verdad? Esternocleido mastideo, inspiración. Todos esos músculos los utilizamos cuando inspiramos. Ahora tenemos también a la expiración. La expiración es un poco más fácil de recordar porque solamente son dos tipos de músculos los que participan en estos, que vendrían a ser los abdominales y los intercostales, pero internos. Acá es como si fuera al revés, ¿verdad? Intercostales internos, expiración. Intercostales externos, inspiración. Pueden hacer como que la relación por ese lado, ¿no? Aparte, estos músculos, cuando son óptimos, permiten que se dé la distensibilidad como hemos visto anteriormente. Pero por el contrario, en el caso de pacientes enfermos que no pueden mover sus músculos, no hay distensibilidad o no hay la distensibilidad que debería de haber. ¿Ok? El diafragma no es básicamente músculo accesorio, sino que es tal cual uno de los músculos principales que se van a ver en la respiración. O sea, sí participa definitivamente, ¿no? Y justo a eso iba con esta imagen de acá. En el caso de la inspiración, en el caso de los pectorales no participan. No participan los pectorales. Es que si tú analizas a fondo la biomecánica de cómo se mueven esos músculos en el momento de inspirar y expirar, básicamente te vas a dar cuenta de que no participan tal cual en el movimiento. Chicos, recuerden, y eso es un poco más relacionado a Nato, cuando hablamos de inspiración, en el caso de los accesorios, hablamos de elevar las costillas. ¿Sí? En cambio, los de la expiración descienden las costillas. ¿Por qué? Porque justamente esto amplía el diámetro de la caja torácica y aumenta el volumen. Por eso hay una presión negativa por parte de esos músculos. O sea, puedes hacer como que la relación de, ok, este músculo hace que mi caja torácica se mueva, este músculo está haciendo que básicamente mis costillas también puedan moverse, entonces es parte de la respiración. Si no lo hace, no es parte de la respiración. Yendo a lo que justo les iba a comentar, en el caso de la inspiración, siempre acuérdense de que cuando uno está inspirando, el diafragma va a descender, desciende para que el aire pueda abrirse paso. En el caso de la expiración, el diafragma va a ascender, o sea, el diafragma va a subir en la expiración para que tú puedas botar el aire. Es como que te da un empujoncito para que el aire salga. ¿Ok? Aparte de ello, también esta imagen nos hace alusión a los músculos intercostales, que por supuesto que son muy importantes. De hecho, son los músculos accesorios que yo más recuerdo en el caso de la inspiración y expiración, porque son como que los que están más íntimamente ligados a lo que vendrían a ser la pared torácica y las costillas en general. O sea, son como que los que yo veo que mueven más esa pared torácica, así que son como que los que son un poquito más fáciles de recordar. ¿Ok? Pero en sí, tengan claro esta propiedad, que los músculos que participan en la musculatura respiratoria van a aumentar la distensibilidad. Ahora ya comenzamos a ver un poco de lo que vendrían a ser fórmulas, ya vamos a ver un poco de lo que vendría a ser biofísica, y aquí es donde muchos se asustan. Pero créanme que realmente es entendible si es que tú le aplicas la lógica. Ok, ¿qué es lo que sucede acá? Vamos a tener alvéolos de diferentes tamaños. Tenemos un alvéolo que es grande, tenemos un alvéolo que es pequeño. En la realidad, en un paciente real, tú no vas a encontrar alvéolos que son
en la mayoría de casos no vas a encontrar alvéolos que son muy grandes y alvéolos que son muy chiquitos, sino que vas a encontrar un montón de alvéolos que son de un tamaño mediano, como que ni para ti ni para mí, sino que son alvéolos de un tamaño estándar, de un tamaño mediano. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo tengo un alvéolo grande, la presión de colapso va a ser baja. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que cuando se somete a una presión, es difícil que este alvéolo colapse. Por su tamaño, es difícil que este alvéolo colapse. En cambio, en el caso de los alvéolos pequeños, es mucho más fácil que un alvéolo pequeño colapse a que un alvéolo grande colapse. ¿Ok? Y eso es por un tema de presiones, ¿no? Esto se explica con la ley de Laplace. Quiero que conozcan acá lo que vendría a ser la ley de Laplace. Y con esto quiero que presten atención principalmente a lo que vendrían a ser las fórmulas. ¿Qué es lo que sucede? Acá vemos que la ley de Laplace nos dice que la presión necesaria para mantener un alvéolo abierto, la presión necesaria para que un alvéolo no se colapse, es equivalente a lo que vendría a ser la tensión superficial multiplicada por 2 sobre el radio de este alvéolo. Y acá esta fórmula no quiero simplemente que la memoricen, sino que quiero que vean la lógica que hay detrás. En el caso de la presión y la tensión, va a haber lo que vendría a ser una relación directamente proporcional. O sea, si es que hay una mayor tensión superficial, yo necesito que haya una mayor presión para que este alvéolo se mantenga abierto. Y viceversa. Si es que hay lo que vendría a ser una presión alta, yo necesito también que el radio sea alto para que no colapse. O sea, vemos que hay, bueno, mejor dicho, o explicado de otra forma. En el caso de la presión necesaria para mantener el alvéolo abierto, esta es inversamente proporcional al radio del alvéolo. A un mayor radio se necesita una menor presión, como es el caso de acá. Este alvéolo es chiquito, su radio es pequeño. Entonces yo necesito una presión necesaria menor, ¿ok? Básicamente, la presión necesaria para mantener el alvéolo abierto es inversamente proporcional al radio del alvéolo. Y en el caso de la presión necesaria para mantener el alvéolo abierto, esta va a ser directamente proporcional a la tensión superficial. Entonces, mientras que mayor sea la presión necesaria, yo necesito una tensión superficial mayor. En cambio, mientras que menor sea la presión necesaria para mantener el alvéolo, yo voy a necesitar un mayor radio del alvéolo. Eso es lo que corresponde a la ley de Laplace, pero lo vamos a ver más a fondo acá también, así que no se preocupen si no lo han entendido tal cual. Lo que sucede con la ley de Laplace es que también obedece al término de tensión superficial. Y aquí sí van a entender un poco mejor a lo que ya me refiero con tensión superficial, porque es un término que muchas veces no se explica tal cual en las cátedras. Se espera que ustedes lo puedan entender leyendo o por su cuenta, pero es un término un poco complejo. Ya van a ver a qué me refiero con esto. Acá tenemos a un alvéolo, ¿ok? Tenemos un alvéolo normal. Este alvéolo tiene todas sus partes, tiene todo lo que vendría a ser su membrana o su parte recubierta, tiene toda su capa de células, que como ya habíamos visto corresponden a los neumocitos tipo 1, que son planitos, y a los neumocitos tipo 2, que son cúbicos. Entonces, ya tenemos a la capa más externa, tenemos a la capa de células, y aparte, en la zona más interna va a haber otra capa. Esta capa corresponde al surfactante. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Esta imagen que ven todavía no les muestra el surfactante tal cual. Solamente les va a mostrar lo que vendrían a ser moléculas de agua. Estas bolitas celestes que ven acá es agua. Son moléculas de agua. Ok. Les voy a explicar la historia desde el inicio. ¿Qué es lo que sucede? Tú tienes tu alvéolo con todas las partes que les acabo de exponer. Va a llegar aire. Por supuesto que acá va a llegar aire porque es su función, ¿ok? Llega el aire, ¿y qué es lo que sucede con el aire? Cuando tú inspiras, cuando tú ventilas, no solamente llega aire a tus alvéolos, sino que también llega una pequeña porción de agua. Llegan unas pequeñas moléculas de agua. En algunos ambientes, más que en otros, pero lo normal es que llegue agua, ¿ok? Entonces, acá está el aire, y todo esto de acá es lo que corresponde a las moléculas de agua. Entonces se va a formar una interfaz. Toda esta parte de acá
es la interfase, ¿ok? Tenemos una fase, que es el aire, y tenemos otra fase, que son las moléculas de agua que están acá, y la interfase, esa parte media, son las moléculas de agua que tienen otras condiciones físicas. ¿A qué me refiero con esto? Una molécula de agua que está en la fase del agua tal cual, es así, es una molécula de agua que por diferentes fuerzas físicas está estática, ¿ok? Imaginemos o centrémonos específicamente en esta molécula de agua. ¿Qué es lo que sucede con esta molécula de agua? Por supuesto que esta molécula de agua va a tener puentes de hidrógeno, va a tener fuerzas de Van der Waals, va a tener como que una conexión con sus compañeras, con sus demás moléculas de agua. Va a ser tanto esto por los lados como por abajo. Entonces, imagínate que tú eres esta molécula de agua, y hay una fuerza que te está jalando a los lados, pero también hay una fuerza que te está jalando hacia arriba y hacia abajo. Entonces, como estas fuerzas son iguales y son para todos los lados, te mantienes estático. O sea, la suma de todas las fuerzas va a ser igual a cero, básicamente. Eso es un concepto que ya conocemos por física y que se aplica a este lado. O sea, ya estamos entrando como que un poquito a biofísica, ¿ok? Todo esto de acá corresponde a la fase del agua, en la que estas moléculas van a estar estáticas gracias a estas fuerzas que les acabo de explicar. El resultante de estas fuerzas va a ser igual a cero, entonces se va a quedar estática esa molécula de agua. Eso es a nivel de la fase del agua. Pero en la interfase, en esa parte que está entre el aire y entre el agua tal cual, no va a ocurrir lo mismo. Centrémonos en esta molécula de acá. Esa molécula en específico también tiene fuerzas que están actuando sobre ellas. También tiene puentes de hidrógenos que las están jalando por los lados y que las están jalando hacia abajo. Pero no hay ninguna fuerza que la esté jalando hacia arriba. ¿Entienden? Acá falta una flecha que está hacia arriba. ¿Por qué? Porque no hay nada, no hay ninguna fuerza que esté jalando esa molécula de agua hacia arriba. Entonces, no va a estar estática. No va a estar como esta molécula de acá, que sí puede mantenerse tal cual. Esta molécula de agua va a ser jalada básicamente hacia abajo. Va a crear una tensión, porque la fuerza va hacia abajo, la fuerza va más hacia la capa de las células. ¿Ok? Y entonces acá exactamente es donde actúa el surfactante. ¿Qué es lo que sucede? Les voy a presentar al surfactante. Toda esta molécula de acá corresponde a lo que vendría a ser este nombre súper largo y extraño que ven acá, que vendría a ser el de dipalmitoil fosfatidilcolina, que sí los pueden engañar en los exámenes con eso. Básicamente es el factor surfactante. ¿Ok? Vamos a decirle factor surfactante para no tener que decir ese nombre súper largo. ¿Ok? Tú tienes el surfactante que ha sido segregado, o sea, ha sido sintetizado por estos neumocitos tipo 2. ¿Ok? Esos neumocitos tipo 2 producen el surfactante. El surfactante tiene diferentes componentes, pero el componente más importante de ellos es el factor surfactante, que es básicamente esta molécula de acá, este ácido graso que tiene tanto un polo hidrofóbico como un polo hidrofílico. Entonces, esta situación que tú veías acá, esta situación en la que en la interfase solamente hay fuerzas hacia abajo y hacia los lados, se va a contrarrestar gracias al surfactante. Entonces, podemos decir que el surfactante actúa aliviando o disminuyendo la tensión superficial. Lo que hace el surfactante es que la tensión superficial sea la necesaria como para que tu alveolo no colapse por la fuerza que está yendo hacia abajo, por la fuerza que veías en la parte de acá. Cuando esa fuerza es demasiada, no hay surfactante, no hay ningún amortiguador, lo que va a suceder es que el alveolo fácilmente se va a poder colapsar. En cambio, acá viene lo que vendría a ser tu salvavidas o tu flotador, que vendría a ser el factor surfactante. Este factor surfactante lo que va a hacer es actuar justo en la capa de acá, justo en la capa de la interfase, justo entre el aire y el agua tal cual. Ahí es donde va a actuar. ¿Y por qué digo que es una especie de salvavidas? Porque ese surfactante lo que va a hacer es, entre comillas, anclarse o ponerse entre las moléculas de agua de la interfase. O sea, este factor surfactante de acá se va a hacer amigo de esta molécula de agua de acá y de esta molécula de agua de acá. Entonces, van a haber fuerzas en el polo hidrofílico, en el polo de acá, que van a conectar a las moléculas de agua. Entonces, tenemos a moléculas de agua conectadas con el polo hidrofílico. Y ahí es donde ya se producen dos fuerzas hacia los lados. Hasta ahí todo bien. ¿Qué es lo que va a suceder? En el caso del polo
hidrofílico en la parte de abajo también va a tener conexiones. También va a tener como que un puente de hidrógeno con la molécula de agua de abajo. Entonces ya tenemos fuerzas hacia los lados y fuerzas hacia abajo. ¿Ustedes recuerdan que yo les había dicho que de por sí la molécula de agua no tenía nada que la jale hacia arriba? Ya, entonces, en este caso no sucede lo mismo. El factor surfactante es tan fascinante porque tiene un polo que es hidrofóbico. Va a tener un polo que va a querer escapar del agua. Y ahí es donde se produce el vector de arriba. Como este polo hidrofóbico no quiere tener nada que ver con el agua, se va a querer ir hacia arriba. Y entonces ahí formas una fuerza que ya está yendo en contra de lo que hemos visto acá. Ya va a ser una fuerza hacia arriba. Y como esta fuerza va hacia arriba, evita que se cree una tensión fuerte hacia abajo. Es como que yo jalo para arriba para que no haya tanta presión abajo, ¿ok? Para que no haya tanta tensión abajo. Por eso el surfactante, muchos libros te lo pintan como si fuera un flotador cuando tú estás en la piscina. Es como que tú estás en una piscina, te estás ahogando, eres la molécula de agua, te estás yendo hacia abajo, no hay nada que te jale hacia arriba, y ahí es donde entra el surfactante. El surfactante actúa como si fuera una especie de salvavidas que te puede llevar hacia arriba, que evita que te hundas, básicamente. ¿Okay? Eso es lo que hace con las moléculas de agua. En el caso de acá, se ve claramente cómo es que gracias al surfactante la tensión superficial es menor, gracias a esta fuerza que su polo hidrofóbico ejerce hacia arriba. ¿Ok? Y de esta forma también es que se puede permitir que estas moléculas de agua se queden estáticas. Sé que este concepto de tensión superficial puede ser un poco complicado de entender por una primera vez. Al inicio no todo el mundo lo entiende, es normal, porque es un concepto que, como habrán visto, incluye un poquito de biofísica incluso. Pero es bueno que tengan en cuenta o se queden de todas maneras con esto, ¿no? Que el surfactante lo que hace es disminuir la tensión superficial. Y aquí quiero hacer un recuento con algo que les había dicho anteriormente. El caso del síndrome de distrés respiratorio neonatal. ¿Qué es lo que sucedía? Teníamos un neonato prematuro que de pronto había nacido de emergencia, por así decirlo, ¿no? Pongamos una situación en la que nace de emergencia y sus neumocitos tipo 2, estos de acá, no se han desarrollado lo suficiente, no tienen suficientes neumocitos tipo 2, entonces produce menos surfactante y por lo tanto produce menos factor surfactante. Entonces, no hay nada que haga que la tensión superficial se alivie. Entonces, lo que vemos es el caso de acá. Oh, sorpresa, lo que yo les estaba mostrando acá es el típico caso que ocurre en un síndrome de distrés respiratorio. Eso es lo que sucede básicamente en el caso de un neonato que no ha desarrollado bien sus neumocitos tipo 2. Como no hay surfactante, no hay nada que alivie la tensión superficial y por lo tanto el alveolo se puede colapsar con mucha facilidad. Ya. Ahora, aparte de eso, tenemos que ver otra propiedad que corresponde a la resistencia de la vía aérea. Y aquí es donde entra la ley de Poiseuille. Entonces ven esta fórmula y se preguntan qué demonios es eso. Y yo entiendo esa sensación, pero les voy a desglosar lo que vendría a ser la fórmula paso a paso para que entiendan. Cuando yo hablo de resistencia de la vía aérea, me refiero a una propiedad que hace que la vía se pueda mantener tal cual como debería estar, que se mantenga íntegra, sin estar relajada o sin estar constreñida. Así que básicamente esta resistencia de la vía aérea, esta propiedad, entre comillas, se puede calcular con lo que vendría a ser la ley de Poiseuille. Esta ley de Poiseuille obedece a diferentes factores, que algunos son estáticos y otros pueden variar de paciente a paciente. Hay factores, o sea, básicamente números, que no van a cambiar para nada, como por ejemplo el 8, la potencia de la 4 y el pi. Estos son los factores que siempre se mantienen estáticos, no van a variar para nadie. En cambio, lo que vendría a ser estos demás factores como el N, L y R sí van a cambiar dependiendo del contexto del paciente y de las características del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos a N. N corresponde a la viscosidad del aire. La viscosidad del aire aquí no es la misma viscosidad del aire, por ejemplo, en algún otro lugar, en alguna otra provincia, por ejemplo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con viscosidad del aire? Me refiero a básicamente una propiedad del aire que puede variar dependiendo de la calidad del aire. Por ejemplo, yo estoy aquí, el aire que está acá con nosotros tiene cierta viscosidad. En cambio, me voy a una fábrica en la que hay un montón de humo, la calidad de ese aire ha sido disminuida, y entonces, por lo tanto, su viscosidad también va a ser diferente. ¿Ok? La viscosidad es una propiedad que se puede medir de diferentes maneras y que es variable dependiendo del tipo de aire con el que estemos tratando.
¿Ok? Entonces, el N, la viscosidad del aire, sí es un factor que puede cambiar. Aparte de ello, vamos a ver la longitud de la vía aérea. Acá es donde yo me pregunto, ¿tienes a tu paciente? ¿Su vía aérea puede cambiar de tamaño? O sea, ¿su tráquea puede volverse más larga o puede volverse más corta? No es posible. Esta es una propiedad que no va a variar en un solo paciente, pero sí puede variar entre pacientes. O sea que un paciente puede tener una tráquea de 13 centímetros y otro puede tener una tráquea de 15 centímetros. ¿Okay? Así que esta propiedad es cambiante solamente entre pacientes, pero no en un solo paciente. Aparte de ello, tenemos lo que vendría a ser el radio de la vía aérea. El radio de la vía aérea es variable en caso de ciertas patologías. O sea, podríamos decir que, por ejemplo, en el caso de la imagen del costado, ¿no? Tenemos unas vías aéreas, ¿ok? Tenemos el músculo liso de los bronquiolos. Y esto de acá tiene su propio radio. Esta vía aérea tiene su propio radio. En condiciones normales tiene cierto valor, ¿ok? Por ejemplo, acá su radio, solamente por un ejemplo, ¿ok? Pongamos que es 2. Su radio sería equivalente a 2. Pero este mismo paciente ha enfermado de asma. Entonces, su radio ya no va a ser 2, su radio va a ser 1. Entonces, esta es una cantidad, es una variable que sí puede cambiar en un solo paciente cuando se enferma, ¿ok? Solamente en esas situaciones. O también cuando está expuesto a ciertas drogas y que corresponden a diferentes receptores, que lo vamos a ver justo ahora, ¿ok? En el caso del sistema nervioso autónomo, tenemos lo que vendría a ser el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Dentro de, no quiero que ustedes sepan como que en su totalidad qué es lo que hace el simpático, qué es lo que hace el parasimpático. No quiero que lo vean en su totalidad porque eso es Morfo 4, pero sí quiero que sepan que en el caso del simpático, este va a obedecer en el caso del sistema respiratorio a los receptores beta 2 y en el caso del parasimpático va a obedecer a lo que vendrían a ser los receptores M3. Cuando yo estimulo los receptores beta 2 en el sistema simpático, lo que voy a hacer es que el músculo liso de las vías aéreas se relaje. En cambio, si es que yo estimulo el receptor M3 que corresponde al sistema parasimpático, yo voy a causar que el músculo liso se constriña, se vuelva mucho más apretado, ¿ok? Y esto obedece básicamente a lo que es salbutamol. Seguramente alguno de ustedes es asmático, sabe qué es el salbutamol. Básicamente es como un medicamento que se utiliza básicamente para salvar al paciente. Dato curioso, actualmente se sabe que el salbutamol hace que los pacientes sean más propensos a tener crisis más adelante. O sea, te salva, pero luego te... Así que vamos a ver específicamente que el salbutamol va a actuar a nivel de los beta 2, va a ser un agonista de los beta 2 a nivel del simpático y va a actuar relajando este músculo liso. Por eso, tienes un paciente que tiene una crisis de asma, sus músculos lisos están totalmente constriñidos, están totalmente hinchados. Le das el salbutamol, haces que sus receptores beta 2 se activen y por lo tanto ese músculo liso se va a relajar. Y también con el asma hay otro ejemplo interesante. ¿Qué sucede? Tú tienes un paciente que no sabe si tiene asma. O sea, podría ser asmático, pero nunca has visto que tenga una crisis, nunca lo has visto agitado, nunca has visto como que tenga esos síntomas claros de asma. Entonces es como que tienes una duda, ¿no? Dices, o sea, como que sí, pero que no. Entonces tú te pasas de malvado y lo que haces es darle un medicamento que sea agonista de los M3, o sea, un medicamento que active sus M3. ¿Y qué es lo que haces? Exacto, lo que haces es constriñir sus músculos lisos. Lo que haces es causarle básicamente una crisis de asma. O sea, y de esa forma sales de dudas. O sea, sí, suena creer, pero en algunos pacientes es necesario activar sus M3. Dime. ¿En el caso de qué? Lo que pasa es que, claro, o sea, en el caso de la anafilaxia, es bastante interesante tu pregunta porque en el caso de la anafilaxia, el músculo liso también se puede constriñir por esos receptores. O sea, también puede pasar solamente que el desencadenante en la anafilaxia puede ser muchas otras cosas, no necesariamente una droga. Puede ser incluso el látex, ¿no? Hay gente que es alérgica al látex. Incluso hay gente que es alérgica a ciertas comidas o a ciertas sustancias naturales como el salmón. Sí pasa, ¿ok? Entonces, este músculo liso sí se puede constriñir gracias a la activación de los receptores M3. Pero ahí en el caso de la anafilaxia no le vas a dar salbutamol, ¿no? Sí, no no vas a dar sé. salbutamol, tienes que usar ese epinefrina. Y entonces,
Como lo dijo Kiara, puede ser muchas cosas que pueden desencadenar. Eso no significa en este caso, en el caso de anafilaxia, van a ver principalmente los factores de beta 2, ¿no? No pueden ser más cosas y que están provocando en este caso un incremento en la mucosa y por lo tanto disminuyendo lo que va a ser la luz de las vías aéreas. Y para eso, en el caso de anafilaxia, es en este caso que tiene que estar refrigerado y por lo general, si tienen su cosita, tienen que estar revisándolo cada mes, por si acaso, para que sepan, sobre todo los cambios de cerebro. No. Tiene que estar refrigerado. Así, cuando lleguen a Fisiopato, van a llegar a un capítulo en el que justo van a ver eso de shock anafiláctico incluso, o de anafilaxia en general, y se van a dar cuenta de que cualquier paciente que llegue con anafilaxia, con todos los síntomas de anafilaxia, es epinefrina al fallo, literalmente. Y aparte de eso, se van a dar cuenta de que todo lo que corresponde a anafilaxia tiene un componente que va incluso más allá del sistema nervioso autónomo. Es un componente que va a tener componentes inmunitarios bien importantes también, ¿no? Van a ver todo lo que vendrían a ser las células, cómo es que las células del sistema inmunitario influyen en esta anafilaxia, cómo es que incluso por una sobreestimulación de las mismas, esta anafilaxia se causa. Pero regresando a lo que estábamos viendo, vamos a ver también lo que vendrían a ser los volúmenes y las capacidades pulmonares. Hay una cantidad específica de aire que tus pulmones van a utilizar y que tus pulmones pueden contener. Estos volúmenes, estas capacidades, son importantes conocerlas para entender los fundamentos de la espirometría. O sea, de esa prueba que tú le haces a tu paciente para ver si tiene alguna enfermedad respiratoria, para ver si sus pulmones están bien. Vamos a ver en total cuál es la capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total obedece a esa cantidad en total que tus pulmones, esa cantidad total de aire que tus pulmones pueden llegar a reservar o pueden llegar a contener. Esta capacidad pulmonar total está básicamente compuesta por un volumen de reserva inspiratorio, que es de 300 ml, es de 3000 ml, perdón, un volumen corriente, que es de 500 ml, un volumen de reserva expiratorio, que es de 1200 ml, y un volumen residual, que es de 1200 ml también. ¿Ok? La suma de todos estos volúmenes te dan como resultado la capacidad pulmonar total. Ahora, en el caso de volumen de reserva inspiratorio, quiero que hagan este ejercicio conmigo. Quiero que ustedes inspiren y se van a dar cuenta de que va a haber un punto en el que van a seguir inspirando un poquito más. ¿Ok? Ese poquito más que ustedes pueden llegar a inspirar es el volumen de reserva inspiratorio. ¿Ok? Es la reserva inspiratoria. En cambio, por el contrario, el volumen de reserva expiratorio es lo que ustedes básicamente llegan a expirar una vez que sienten que ya lo han expirado todo. Eso lo van a entender con ese ejercicio. Inhalen, todos inhalen, y ahora exhalen. Quiero que exhalen hasta los últimos. Va a haber un punto en el que van a sentir que ya no van a poder exhalar. Ese poquito que han podido exhalar al final, ese poquito restante que han podido exhalar al final, ese es el volumen de reserva expiratoria. ¿Ok? En cambio, el volumen corriente es ese volumen de aire con el que siempre estás básicamente funcionando, ¿no? Es como que el volumen, claro, es el volumen que tú utilizas en reposo. El volumen de aire que tú utilizas estando en reposo. Sin que hagas ningún tipo de ejercicio ni nada por el estilo, es el que siempre utilizas, el volumen corriente. ¿Ok? Y corresponde a 500 ml. En el caso del volumen residual, es justo ese volumen del que yo les hablaba, que siempre está en los alvéolos. O sea, el volumen residual corresponde a esa cantidad de aire que siempre va a estar en los alvéolos para que estos no se colapsen. ¿Ok? Esa cantidad de aire necesaria para que los alvéolos no colapsen. Ahora, en el caso de lo que vendría a ser la capacidad vital es básicamente todo ese aire que usas, excepto el que se queda residual en tus alvéolos. La capacidad vital corresponde al volumen de reserva inspiratorio, al volumen corriente y al volumen de reserva expiratorio. O sea, el aire que utilizas en todo momento, ya sea en reposo o no, excepto el que se queda en tus alvéolos para que estos no colapsen. Ahora, vamos a ver lo que vendría a ser la capacidad también inspiratoria, que está acá.
La capacidad inspiratoria literalmente obedece todo ese volumen que puedes utilizar al inspirar, ya sea haciendo un ejercicio como el que acabamos de hacer o el que sea en estado constante, en estado normal. Y por el contrario, la capacidad residual funcional vendría a obedecer a lo que es el volumen de reserva expiratorio y al volumen residual. Ahora, estos gráficos sí también son bastante importantes que los entiendan porque con estos gráficos es de donde sale la espirometría. Un segundo, voy a tomar agua. Ya. Veamos este gráfico de volumen y tiempo. En el caso de acá, toda la parte que vemos acá en vertical es el volumen de aire en litros. En cambio, la parte horizontal es lo que corresponde al tiempo o específicamente a los segundos. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a ver conceptos como el BEF1. ¿Qué es el BEF1? Es el volumen respiratorio forzado en el primer segundo. O sea, es todo ese aire que tú vas a expirar en el primer segundo de la prueba de espirometría. En cambio, la capacidad vital forzada es el total de aire que hayas expirado en toda la prueba, no solamente en el primer segundo, sino ya en toda la prueba. Cuando tú le pides a un paciente en espirometría que comience a botar todo el aire, todo lo que llega a botar en el primer segundo corresponde al volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Acá ven, primer segundo y llegamos acá. En todo este primer segundo tú tienes que preguntarte, ¿cuánto aire en litros ha botado mi paciente? Y te vas a dar cuenta de que en ese primer segundo ha botado aproximadamente 4 litros de aire. Estos 4 litros de aire botados en el primer segundo corresponden al 70% de todo el aire que puede botar. O sea, al 70% de toda la capacidad vital forzada. Habrá llegado a expulsar el 70% de la capacidad vital forzada en el primer segundo. Eso es en el caso de un paciente sano. Una vez que ya ha botado ese 70% de la capacidad vital forzada en el primer segundo, lo que va a hacer es seguir botando un poco más de aire. Este más de aire va a llegar casi a los 5 litros en total que corresponden a la capacidad vital forzada. Y esto se va a dar en un lapso aproximadamente antes de los 5 segundos. Lo más común es que un paciente llegue a terminar de botar su capacidad vital forzada antes de llegar a los 5 segundos, ¿ok? Pero en general la prueba de espirometría dura de 6 a 10 segundos porque incluye lo que vendrían a ser los restantes y también incluye lo que vendría a ser la expresión hasta la expresión. Bien. Sigue habiendo una pequeña residual. Lo que pasa es que la capacidad vital forzada, un segundo. Lo que pasa es que la capacidad vital forzada es básicamente todo el aire que inspiras y expiras, excepto el volumen residual. O sea, excepto ese pequeño aire que se queda en tus alvéolos para que no se colapse. Claro, o sea, en estos casos de volumen y tiempo, parece que las cantidades no correspondieran al gráfico de acá, pero te vas a dar cuenta de que en realidad son equivalencias y son números estándar. Por ejemplo, en el caso de lo que vendría a ser el BEF1, siempre suele ser 4 litros, que siempre suelen ser el 70% de la capacidad vital forzada. Además de que tengamos en cuenta que acá el volumen, en esta gráfica de volumen y tiempo, los volúmenes van a estar en litros. En cambio, en el gráfico anterior todo está en mililitros. Así que por eso es como que un poquito difícil ver las equivalencias. Pero en general quédense con esta idea de que en el primer segundo de la espirometría se llegan a botar hasta 4 litros de aire. Y que eso corresponde al 70% de la capacidad vital forzada. Dime. No te escucho. ¿Puedes acercarte un poquito? Sí, exacto. ¿Qué es lo que sucede? Tú tienes un paciente que tiene un problema respiratorio. Por ejemplo, pongamos fibrosis pulmonar. O sea, esto que es un ejemplo que ustedes todavía no manejan tan bien,
Pero lo que sucede en esos pacientes es que sus alvéolos están como cicatrizados, por así decirlo, ¿ok? O sea, están en mala condición y no pueden llegar a almacenar tanto aire como deberían, no pueden llegar a extenderse tanto como deberían. Entonces, ese paciente no respira tanto aire, no puede llegar a botar los 4 litros en este primer segundo, sino que es menos, es mucho menos. Y eso se va a ver en los patrones que vamos a ver más adelante. Lo voy a explicar con más detalle en los siguientes patrones. Ahora, ya hemos visto esto de acá que es volumen y tiempo, ahora vamos a ver lo que vendría a ser flujo y volumen. Cuando yo hablo de flujo, cuando hablo del término flujo, quiero que ustedes piensen en velocidad. Quiero que relacionen flujo con velocidad para que lo puedan entender mucho mejor. En este caso hablamos de flujo, que es básicamente los litros por segundo, y acá hablamos del volumen, que es tal cual los litros. Acá cuando yo hablo de FEM, me refiero al flujo expiratorio máximo. O sea, esa cantidad de aire que tú puedes expirar lo más rápido posible. ¿Ok? Entonces, en los primeros segundos de la prueba de espirometría, tú le pides al paciente que pueda exhalar lo más rápido posible. ¿Ok? Y va a exhalar aproximadamente va a exhalar básicamente menos de 5 litros. Va a exhalar todo lo que pueda. Y como ha exhalado todo lo que pueda, se queda con poco aire. Ha exhalado acá todo lo que ha podido. Todo lo que ha podido y lo más rápido que ha podido. Todo eso lo ha exhalado acá. Eso se refleja acá. En cambio, lo que le queda ya es muy poquito aire. Y es como que lo que está forzando para que salga. Y eso se va a reflejar acá. El resto. Por eso la curva va bajando. Porque la cantidad de aire que vas expirando es menor y la expiras de forma más lenta. Porque ya has expirado bruscamente todo lo que has podido. Quiero que intenten hacerlo ustedes. Intenten tomar aire, expiren rápido al inicio y luego sigan expirando. ¿Se van a dar cuenta? Se van a dar cuenta. No sé quién es, pero tienes que pasar por el espirómetro. Sí. Se van a dar cuenta de que al inicio el flujo de aire es mucho más violento. Al inicio el aire que botan lo han botado más rápido y ha sido mucho más aire. En cambio, mientras que el tiempo pasaba, han botado menos aire y ha sido un poquito más lento. Aparte de eso, han hecho un esfuerzo para llegar a botar todo eso. Entonces, eso ya no corresponde al flujo expiratorio máximo, sino que son como que lo que ha quedado de aire. Entonces, eso ya corresponde a un total de la capacidad vital forzada. ¿Ok? El flujo expiratorio máximo es ese aire que han botado bruscamente al inicio y que ha sido bastante. Y que se ve justo en este pico. Ahora, veamos cuáles son los patrones. Quiero que conozcan a los patrones. Vemos un patrón obstructivo y un patrón restrictivo. Ya van a ver la diferencia entre cada uno, pero relacionándolo con patologías, cuando yo hablo de patrón obstructivo, me refiero principalmente a enfermedades como asma, como EPOC, como un enfisema. En el caso de, por ejemplo, patrón obstructivo, para que se hagan una idea, ustedes tienen una manguera, ¿ok? Tienen una manguera acá y por esta manguera ustedes quieren que pase agua. Pero por diferentes razones, porque no han cuidado bien a su manguera, esta se llena de grasa. Acá hay grasita, ¿ok? Y entonces, antes, esta manguera podía soltar el agua a una velocidad normal. Pero como se ha llenado de grasa, esta agua que pasa por la manguera va a salir, o sea, sí va a salir, pero va a salir de forma mucho más lenta. Va a salir a una velocidad mucho menor. Eso es lo mismo que pasa con el patrón obstructivo, solamente que la manguera vendrían a ser tus vías respiratorias y la grasa vendría a ser cualquier problema patológico que pueda presentarse, como el caso del asma, ¿no? En el caso del asma, los músculos lisos, como yo les había dicho, se han constriñido, se han vuelto mucho más, se han inflamado básicamente, se han hinchado. Y por lo tanto, el aire sí pasa. O sea, el aire acá sí pasa, pero va a pasar más lento de lo que debería porque el canal se ha vuelto más pequeño. Algo similar sucede en el caso del EPOC. Ya van a conocer mucho mejor el EPOC. De hecho, es muy probable que en prácticas de fisiología justo de Morfo 3 les pongan algún
caso de un paciente con EPOC y van a tener que explicar su espirometría, van a tener que explicar a qué se deben sus síntomas. Acá ya les voy dando como que un spoiler de que en el caso del EPOC lo que vemos es un paciente que tiene bronquitis crónica, o sea que tiene una mucosa que está muy inflamada y que está excesiva. Y aparte de ello, vamos a ver a un paciente que tiene enfisema. O sea, vamos a ver a un paciente que sus membranas alveolares se han deteriorado, se han roto. O sea, la estructura tal cual del saco alveolar se ha perdido. Por lo tanto, también van a haber problemas al intentar botar el aire. Y tenemos el caso de los enfisemas tal cual, que no es EPOC. Cuando hablamos de EPOC, hablamos de una mezcla de enfisema y de bronquitis crónica. Eso es lo más común. Si es que hablamos de enfisema tal cual, como enfisema y no como EPOC, sí ocurre que hay pacientes que tienen alvéolos tal cual deteriorados así, con enfisema, y también se puede ver de esa manera, ¿no? Básicamente que los tabiques o las membranas alveolares se han perdido. No necesariamente por EPOC, sino también por alguna otra condición médica, pero sí ocurre que en el enfisema se ve un patrón obstructivo claramente. Como las estructuras no han sido bien conservadas, el aire sí va a pasar de todas formas, pero va a pasar más lentito y con más dificultad. Pero sí va a pasar. En cambio, en el caso del patrón restrictivo, el problema es otro. Nos vamos a dar cuenta de que en el patrón restrictivo el problema es la cantidad de aire. ¿Qué es lo que va a suceder? El patrón restrictivo se encuentra en pacientes que han sufrido de atelectasias, o sea, que han sufrido de colapso pulmonar. Aparte, también se va a encontrar en casos de pacientes que han sufrido de fibrosis pulmonar o que sufren de fibrosis pulmonar, y también en caso de pacientes que tienen obesidad. Claro que no estamos hablando de una obesidad como que manejable, sino que es una obesidad mucho más extrema. En el caso del patrón restrictivo, el problema no es que el aire pase de forma lenta. El problema en el patrón restrictivo no es la velocidad con la que pasa el aire. El problema en el patrón restrictivo es la cantidad de aire que puede pasar. Tú tienes una atelectasia. Tienes un pulmón que por diferentes razones ha colapsado, ¿no? Pongamos, por ejemplo, el caso de un neumotórax. Ha sufrido un accidente y gracias a eso, en el espacio, en la cavidad pleural, se ha llenado de aire. Por esta presión increíblemente fuerte, el pulmón va a colapsar. El pulmón se colapsa y cuando se colapsa, por supuesto que los alvéolos no funcionan como deberían porque muchos de ellos se han visto lesionados, se han visto dañados, han colapsado. Estos alvéolos, al perder su estructura, al perder su funcionalidad, hacen que el aire no pueda llegar a contenerse como debería de hacerlo. Entonces, tú estás respirando menos aire. Como hay una menor cantidad de aire que puedes retener, también hay una cantidad menor de aire que puedes respirar. Eso se va a ver tal cual en el patrón restrictivo. En el caso de la fibrosis pulmonar sucede algo similar. Sucede que como hay diferentes cicatrices o básicamente fibrosis en lo que corresponde a los alvéolos, tampoco va a haber suficiente aire en estos casos. Y en el caso de la obesidad, es curioso porque justo por el mismo tema de la obesidad, justo por el mismo tema de que hay demasiado tejido adiposo, los alvéolos no llegan a expandirse tan necesariamente como deberían, no llegan a expandirse todo lo que deberían, sino que se quedan como comprimidos. ¿Ok? Y en este caso también se da un patrón restrictivo. No hay suficiente aire gracias a este problema del tejido adiposo y por lo tanto no puedes botar suficiente aire porque no has podido procesar suficiente aire. Ahora, vayamos directamente con lo que ya es el patrón obstructivo. Nos vamos a dar cuenta de que en este caso de patrón obstructivo, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes a un paciente que tiene un problema en la velocidad de expulsar el aire. Ocurre justo lo de la manguera, ¿no? ¿Tienes suficiente aire? El problema no es la cantidad de aire que tienes, el problema es a qué velocidad ese aire va a ser expulsado, a qué velocidad ese aire va a ser expulsado tal cual. Entonces, tienes tu BF1 en el caso de un paciente normal, que es la curva punteada, ¿no? Justo es lo que ustedes me preguntaban. En el caso de un paciente normal, la cantidad de BF1 normal es que aproximadamente se expulsan 4 litros en el primer segundo. Pero en un paciente con patrón obstructivo, en el primer segundo va a expulsar mucho menos. Como sus vías respiratorias
están básicamente obstaculizadas o se han vuelto más pequeñas, se han vuelto reducido el canal por el que pasa el aire, va a poder botar el aire, pero lo va a hacer más lento. Por eso, en el primer segundo, que es el segundo crucial, va a botar aire, sí, pero no la misma cantidad de aire que debería, sino que se va a tardar en que ese aire sea expulsado. En el primer segundo no bota tanto, pero sí comienza a botar más aire gradualmente. Por eso es que la curva sube. En un inicio no bota los 4 litros que debería, sino que lo hace después, lo va haciendo gradualmente. Por eso es una curva que va subiendo en el espacio. ¿Ok? Al final su capacidad vital forzada va a estar normal. O sea, el total de aire que haya podido botar es normal, porque el problema no es la cantidad de aire que tiene el paciente. El problema es la velocidad con la que este aire es expulsado. Por eso, tú le tomas una espirometría a un paciente con patrón obstructivo y te va a salir este resultado de acá y te va a salir este cuadrito de acá. El valor del volumen expiratorio forzado en el primer segundo en el patrón obstructivo va a ser menor al 80%. En un paciente sano, su valor normal sería mayor al 80%. En cambio, en un paciente con patrón obstructivo va a ser menor al 80%. ¿Por qué? Porque como les explicaba, en el primer segundo van a haber menos. Van a haber menos litros de aire expulsados, justo por esa cuestión física. En cambio, la capacidad vital forzada va a ser normal, porque a fin de cuentas ya va a expulsar todo el aire que debería expulsar, solo que lo hace más lento. ¿Ok? Y en el caso de la relación entre lo que vendría a ser el BF1 y el CBF1, si tú divides lo que vendría a ser esta cantidad con esta cantidad, te va a dar un valor disminuido a lo que debería. En un paciente normal, tú divides estas cantidades y normalmente te sale un valor que es mayor o igual a 70%. En cambio, en un paciente con patrón obstructivo, tú divides estas cantidades de acá, las divides y te va a salir un valor menor al 70%. ¿Ok? Entonces, estas son las características que deben recordar para un paciente de patrón obstructivo. Su BF1 va a estar disminuido, su capacidad vital forzada va a estar normal y la relación entre ambos va a estar disminuida. En cambio, entonces, tienes un paciente que ya sospechas, o bueno, ya has confirmado que tiene un patrón obstructivo porque has tomado bien tu espirometría, la has tomado incluso 2 veces, ya. Ese paciente tiene patrón obstructivo sí o sí. Ahora, yo quiero saber no solo si tiene patrón obstructivo, sino que también quiero saber si tiene EPOC o si tiene asma. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro un broncodilatador, que normalmente es el salbutamol, y se los administro al paciente, ¿ok? Le administro salbutamol al paciente y le vuelvo a tomar la espirometría. Entonces, si los resultados de esa espirometría me salen que el BF1 ha mejorado en un 12% aproximadamente, entonces tiene asma. Su espirometría ha llegado a mejorar gracias al broncodilatador. Tiene asma. En cambio, en los pacientes con EPOC les puedes administrar tanto broncodilatador como quieras, pero la próxima vez que le tomes una espirometría, tu BF1 no habrá mejorado. No va a haber ningún cambio. Eso solamente ocurre en los pacientes de asma. Entonces, gracias al broncodilatador, tú puedes diferenciar en un patrón obstructivo si es que el paciente tiene asma o si tiene EPOC. Ahora, en cambio, en el caso del patrón restrictivo, como yo les explicaba, el problema no es la velocidad con la que pasa el aire, sino el problema en sí es la cantidad de aire que se bota. ¿Qué es lo que va a suceder? En el caso del BF1, este sí se va a ver disminuido porque no tienes tanto aire que botar. O sea, en el primer segundo quieres botar todo el aire que puedas, pero no tienes suficiente aire. Así que simplemente botas menos que una persona que está sana. Esto se ve acá. El BF1 en una persona normal, como les decía, es de aproximadamente 4 litros. En cambio, en el caso de un patrón restrictivo es mucho menor. ¿Ok? Algunos pueden llegar a ser como 2 litros, 3 litros, 2 litros, menos de 4 litros en general, ¿ok? Dependiendo de la gravedad del paciente. Pero luego de ello, esta curva se va a mantener constante en el tiempo, su capacidad vital forzada se va a ver disminuida también, porque el aire en total que botan no es suficiente. Entonces, tenemos en los siguientes parámetros estos resultados. En el BF1, en vez de que esté un valor mayor al 80%, va a ser un valor menor al 80%. En la capacidad vital forzada
también vamos a tener un resultado menor al 80%. Y en la relación de BF1 y CBF va a estar normal. ¿Por qué? Porque si tú divides ambos valores, como son valores que están básicamente disminuidos ambos, su resultado va a ser normal. O sea, su resultado sí va a ser una constante que tenga sentido. No es como en el caso del patrón obstructivo, en el que el BF1 está mal y el CBF está normal. Como ambos son resultados de naturalezas diferentes, es normal que su relación salga disminuida. En cambio, en el patrón restrictivo, como ambos resultados tienen la misma naturaleza, es normal que su división salga normal. Entonces, quiero que recuerden esto. En patrón restrictivo, a diferencia del patrón obstructivo, los resultados de BF1 y de CBF salen disminuidos. Ambos salen disminuidos por el problema de la cantidad de aire que se expulsa. En cambio, en BF1 y en CBF, su resultado sí va a salir normal. O sea, la relación de ambos sí va a salir normal, porque ambos resultados han sido disminuidos. Ahora, aparte de eso, tenemos una comparación de los gráficos. Quiero que vean bastante el BF1. Normalmente, en el caso del patrón obstructivo, el BF1, o sea, lo primero que expiras en el primer segundo, es menor que en el patrón restrictivo, pero con el tiempo lo supera. Entonces, tú en un patrón obstructivo, al inicio, botas poquito aire, porque no puedes hacerlo por cuestiones físicas. O sea, botas en el primer segundo poquito aire, pero gradualmente vas botando mucho más aire. En cambio, en el patrón restrictivo, desde un primer momento botas todo lo que puedes, pero como esa cantidad de aire no es suficiente, sigues botando todo lo que puedes y no aumenta, porque no hay más aire, no hay una cantidad mayor de aire que botar. Ahora, llegamos a la parte del algoritmo de la espirometría. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú realizas una prueba de espirometría, tienes que verificar que la curva que hayas sacado, o sea, que los resultados que hayas sacado sean válidos y que sean reproducibles. Por eso hay doctores que incluso te van a tomar la prueba 2 veces para ver que los resultados sean los correctos. Ahora, una vez que tú tienes los resultados de la espirometría, directamente lo primero que revisas es la relación que va a salir entre la capacidad vital forzada y BF1. O sea, lo primero que revisas siempre es BF1 entre CBF. ¿Ok? Una vez que has revisado esto, te vas a preguntar, ok, el resultado de este valor es mayor o igual a 70. Si es que es así, entonces estamos hablando de un caso que no es obstructivo. Y aquí es curioso, porque si yo veo que es mayor o igual a 70, estoy hablando de un caso que no es obstructivo, pero no necesariamente me estoy refiriendo a un caso que sea restrictivo, ¿ok? O sea, el hecho de que no haya salido como patrón obstructivo no quiere decir inmediatamente que me estoy refiriendo a uno restrictivo. O sea, no funciona así, no es como que si no es uno es el otro, no funciona así. Veamos más adelante el algoritmo, ¿ok? Entonces, veo que hay un BF1 sobre CBF que tiene como resultado un porcentaje mayor o igual a 70 y por lo tanto es no obstructivo. Entonces, ya sé que no es no obstructivo, pero ahora tengo que saber si es que es restrictivo o si es normal, porque estas dos cosas pueden pasar. Entonces, ¿en qué me fijo? Me fijo en la capacidad vital forzada como tal. Ya no en la relación que tiene con el BF1, sino me fijo en la capacidad vital forzada por separado. ¿Ok? Si esta capacidad vital forzada es mayor o igual al 80% del valor teórico que te va a dar la espirometría, significa que está normal. Entonces tu paciente tiene una espirometría normal, no está enfermo. En cambio, si yo me fijo en la capacidad vital forzada y esta está baja, está menor del 80% del valor teórico que te den, entonces este patrón sí es restrictivo. Es necesario hacer esta distinción porque algunas personas creen que si el paciente no tiene patrón obstructivo, inmediatamente tiene restrictivo y no funciona así. Si es que no tiene obstructivo, puede ser que esté sano o puede ser que tenga restrictivo. ¿Ok? Estas son dos rutas diferentes. Ahora, vuelvo a fijarme en otro paciente. Tengo la relación de BF1 sobre CBF y su obstrucción, su patrón es obstructivo porque es menor al 70%. Menor al 70% obstructivo. Ok, ya sé que es obstructivo. Ahora, tengo que saber si es que realmente
es, o sea, ya sé que hay una solución, pero ahora tengo que saber si es tal cual un patrón obstructivo o si es un patrón mixto. O sea, un patrón en el que se ven características del patrón restrictivo tanto como del patrón obstructivo. Entonces me fijo en la capacidad vital forzada y veo que si está normal, si es mayor o igual al 80% del valor teórico, sí estoy hablando de un patrón obstructivo. En cambio, si la capacidad vital forzada está baja, es menor del 80%, estoy hablando de un patrón mixto, que tiene características de ambos, pero que, bueno, en general el patrón mixto lo van a ver más en profundidad, ya sea en RESPI-2 o ya sea en la espirometría, pero es necesario que tengan en claro bastante este algoritmo de cómo proceder, de qué es específicamente lo que deben de verificar cuando estén viendo unos resultados de espirometría. Ok, lo primero que revisan es que sus resultados sean válidos y reproducibles. Luego revisan la relación entre BF1 y CBF. Según los resultados que tenga esta relación, van a ver si es que estamos hablando de una obstrucción o de una no obstrucción. Después de eso, revisan en ambos casos la capacidad vital forzada. Y según la capacidad vital forzada, si es que es menor o mayor al 80%, verán si es que estamos hablando de una espirometría normal, una restrictiva. O en el caso de que haya una obstrucción, verán si es que estamos hablando de un patrón obstructivo o un patrón mixto. ¿Ok? La prueba de espirometría siempre tiene que realizarse con un equipo. No solamente es la prueba que están viendo no solamente están viendo la prueba ya van a ver que es como un tubito en el que tienes que botar todo el aire que puedas, pero normalmente se realiza con otra persona que está supervisando porque tienes que utilizar un programa especial en un equipo, en una laptop. Y según eso van a ver también qué tan reproducible es la prueba que ustedes han hecho. Dime. En el caso de que tenga un patrón mixto, no lo he adjuntado en esta diapositiva, pero básicamente no verías el BF1 tal cual como en el patrón obstructivo, tal cual como en el patrón restrictivo. Voy a ponerles una imagen para que lo puedan ver mejor. Espera. ¿Mm? Sí, ahorita lo voy a poner en la EPA. No sé quién se dibuja. Pero todavía una slide. Dejar de compartir y volver a compartir. Sí, espera, es que te voy a crear una. Puedes usar la misma ya por una en blanco, una pantalla en blanco. Por eso. No entiendo. Qué chévere. Ya voy a volver a compartir. Ve la diapo. No, espérate, no tiene siempre la idea. Acá. ¿No? Ya, acá. Doble pantalla. Alt tab. Compartir así. Ya, pantalla, ventana. 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 Ya está. A ver, chicos, el tema de justo la pregunta que hizo su compañera, que es bien chévere, porque uno siempre piensa, ¿qué tal si, cómo se ve el mixto, no? A ver, perdónenme por el pulso. Sí, ya era. Uno es tiempo, volumen, ¿no? Tiempo. Tiempo en segundos. No, es que uno es tiempo, volumen, ¿sí? Porque son dos, ¿no? Y el otro es flujo, volumen. Recuerden tiempo, volumen, ¿cómo sería normal? En tu primer segundo de expiración forzada, botas el 75%, ¿no? Y de ahí constante, constante, constante. Hasta llegar a botar toda tu capacidad vital forzada, ¿ya? Pero ¿cómo sería con el mixto, no? En el mixto, recuerda
que no puedes inspirar correctamente y encima lo haces lento. Entonces, tienes uno chiquito y lento. Chiquito y lento. ¿Por qué? Porque ¿cómo sería ya? Esto va a ser mixto ya. En restrictivo, recuerden que va a ser morado. El restrictivo va a ser chiquito nomás, porque no pueden, tu capacidad vital funcional va a estar disminuida. O sea, recuerden que en ese caso el problema es la cantidad de aire que botas. Ajá. Poco volumen. De hecho, acá lo puse al revés. Poquito volumen. Y en cambio, el obstructivo, recuerden que simplemente va a ser lento, porque todo tu volumen está normal. Va a ser lento, 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 lento. Porque igual vas a tener la misma capacidad vital funcional. ¿Sí? Por eso el mixto se caracteriza por ser chiquito y lento. ¿Y cómo sería en el otro? ¿Cómo sería en el otro? Recordemos que tu flujo en el primer segundo va a ser al toque, ¿no? Y luego va bajando, ¿no? Hasta que termines de poner todo tu volumen. En el caso recuerden que en el obstructivo, tu flujo al inicio va a estar, no, bueno, más o menos normal, pero ¿qué ocurre? Como lo haces lento, botas poco volumen. Entonces se forma esta característica línea cóncava del patrón obstructivo. Oye, acá de hecho lo usé de otro color, no. Voy a poner obstructivo. Ya, y en el caso del restrictivo, va a ser la misma montaña como sería normal, pero más pequeña, porque tu volumen está disminuido, ¿no? ¿Sería así? Ay, perdón. Uy, caramba. Problemas de ser zurdo. Tu montañita, ¿ya? ¿Y cómo sería el mixto? Va a ser en verde. Va a ser chiquito y con su línea cóncava. Así. ¿Sí? Solo combinen ambos. En el caso del flujo volumen, la línea cóncava característica del obstructivo, y en el caso y la parte restrictiva que va a ser chiquito. ¿Ya? No se olviden eso. Mixto. Se fija para no capoma. Ya, ya, ya. En este caso, por supuesto que vamos a tener la capacidad vital forzada disminuida. Y quiero que tengan en cuenta el ejemplo que les había dado de la manguera, ¿no? O sea, ya, en este caso, tienes a la manguera que justo como en el patrón obstructivo se había llenado de grasa y por lo tanto el agua sí iba a pasar, pero iba a pasar más lento. Ok, en este caso del patrón mixto, el problema es no solamente la velocidad a la que pasa el agua, sino que también que hay menos agua. En este caso estaríamos hablando tal cual de vías respiratorias y aire, ¿no? O sea, tu vía respiratoria no solamente ha perdido su tamaño, o sea, no solamente se ha vuelto más estrecha, sino que también hay menos aire. O sea, vemos en este escenario los dos problemas a la vez. Por eso vemos a un paciente que definitivamente tiene una capacidad vital forzada que es mucho menor a la que debería tener y que también su BF1 ha sido disminuido. Ya, en general sí, el patrón mixto es un patrón que combina la naturaleza o combina los problemas que se ven en ambos escenarios en uno solo. ¿Qué más podemos ver? Sí. Ya, sí. Antes de terminar la sesión, queríamos hacer una dinámica con ustedes para que no se olviden de algunos conceptos. Chicos, ¿quieren hacer una dinámica? Esto solo es para la parte presencial. Vamos a pedir que se paren para hacer una simulación, ¿no? Sobre todo el tema de los alveolos, ¿ya? Así que pido que se levanten, por favor. Levántense. Chicos de virtual, muchísimas gracias por su atención. De verdad, si tienen alguna consulta la pueden dejar en el chat. Por el momento voy a dejar de compartir.